Y vamos a arrancar. Sí, nuestro muchas gracias, Señor. Señor, por la oportunidad de reunirnos, aunque sea por internet, Señor, para meditar en tu palabra. Siempre es importante, Señor, tener actividades en nuestras casas, pero tener espacio para meditar en ti, Padre. Todo eso nos cambia el día. Te oramos en esa noche en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien. El tema que voy a desarrollar hoy se llama Tomás. Tomás. Y vamos a abrir nuestras Biblias, si me hacen el favor, en Juan capítulo 20, versículo 19. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19. Y me dice cuando ya lo tengan levantado su dedito. Hola, ya lo tienen. Pero ya lo tienen. Mario ya lo tiene. Bueno, con eso arrancamos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pues a vosotros, como envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes redimieres los pecados les serán redimidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, el Señor hemos visto. Les dijo, si no viere si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando en la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Jesús dijo, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y saca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, caíste, bienaventurados los que vieron y no creyeron. Ok. Ah, no, me faltó cacho. Y sí hizo además Jesús otras muchas señales que en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pues estas no han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, el tema está cortito, pero yo pienso que vamos a encontrar algunas cosas de lo más interesantes. ¿Por qué? Pues porque el Señor está hablando ya aquí en el Evangelio según San Juan, en la parte final, acerca de su resurrección. Este, ya Jesucristo ya había resucitado. Este tiempo, cuando Jesucristo resucitó, pasaron todavía 40 días en los cuales, antes de que fuera, se fue a ascender al cielo, y 10 días después se celebró el Pentecostés, o sea, los 50 días de que Jesucristo murió. Pero durante esos 40 días Jesús apareció en muchas ocasiones en varias partes y la gente lo vio. Estaban reunidos los 10 apóstoles en una casa, prácticamente estaban escondidos por temor a que se los llevaran en una cárcel y les hicieran lo que le hicieron a Jesucristo, que lo crucificaron. Ellos tenían temor. Y a veces se critica un poco acerca de esto. ¿Por qué ellos tenían temor si se supone que son los apóstoles de Jesucristo, son gente que tenían toda la fe, habían hecho milagros a través de ellos mismos, Dios les dio autoridad para hacer esto? Sin embargo, pues hay muchas dudas que se tiene uno que preguntar. Yo quiero preguntar es, ¿creer o no creer? ¿Tener fe o no tenerla? ¿De dónde radica la diferencia entre una cosa y otra? El nacimiento de Jesucristo fue profetizado cientos de años antes. Sin embargo, cuando Jesús nació, la gente no le creyó, no creyó que él era el Mesías. Se profetizó acerca de su ministerio por años atrás, que es lo que Jesucristo haría, pero cuando Jesús estuvo en Israel, ¿qué creen? No le creyeron. No le creyeron. Y estaba escrito, lo vieron, que se estaba ejerciendo un ministerio y no le creyeron. Se profetizó, o sea, quería señales del cielo y quería muchas obras. Sin embargo, no todos creyeron. ¿En dónde está entonces la fe o la falta de fe? Hubo una extraordinaria cantidad de sanidades de toda clase que demostraban que Jesús era Dios,
en la tierra, pero aún así la gente no le creyó. Los estudiosos de las Escrituras habían leído de nacimiento, ministerio y muerte de Jesucristo. Se lo sabían en memoria. Sin embargo, no aceptaron. Antes buscaron su muerte hasta que lo lograron, pero a pesar de eso, no prefirieron matarlo antes que creer en él. ¿Qué es lo que pasa con la fe? ¿Es creer o no creer? ¿Tú crees o no crees? ¿Tienes fe o no la tienes? Quisiera que hiciéramos una reflexión acerca de esto, porque vemos aquí un pasaje, un personaje de entre los apóstoles de Jesucristo llamado Tomás, y cuando hablamos de Tomás, casi como que es un sinónimo de qué, pero Pues de incredulidad. sí, como que todo el mundo dice Tomás, sí, el incrédulo. Además, en muchas partes te pone Tomás el incrédulo, así como Judas el traicionero, Juan Tomás el incrédulo. Pero no es tan así como lo vemos. Y vamos a ver un poquito acerca de esto. ¿Por qué? Porque las cosas no son tan bien así como nos las imaginamos. Resulta que el Señor se les aparece a los 10 discípulos en esos 40 días que Él estuvo en la tierra todavía antes de ascender, y después regresa los 10 días después para el cliente con ustedes. Bueno, regresa en el Espíritu, llena en la presencia del Espíritu, y dice que se le presenta a ellos. Y ellos le dicen a Tomás, porque no estaba ahí, no hay una explicación de por qué no estaba, pero le dicen que vieron a Jesucristo. No solamente lo habían escuchado de los apóstoles, sino también de otras personas, porque se les apareció a muchas personas, como por ejemplo los que iban hacia Emaús, que practicaban acerca de Jesucristo, y varias personas lo habían visto, pero no creían o tenían dudas acerca de que si era o no era. Hoy en día encontramos un gran problema con la gente porque muchos no creen en el Señor o tienen muchas dudas acerca de esto. Y entonces empieza el conflicto de que qué es lo que es real de lo que no es, qué es lo que es verdadero de lo que no es. Y en el trajín de creer o no creer, la gente tiende a desprestigiar la palabra. Dice que la palabra no es la original, o que no está bien traducida, o que fue escrita por hombres y no por Dios. Y entonces empieza a haber una serie de conjeturas que hacen que las personas empiecen a tener unos razonamientos equivocados o a podemos extraer de su corazón si realmente tiene fe o no la tienen. Uno parecería que son gente de fe, pero realmente no son gente de fe. ¿Qué cosa entonces es esto de creer o no creer? ¿Tener la fe o no tenerla? ¿Es malo no creer o es malo tener dudas? Rosita, Buenas noches, pastor. No, una, no es malo, no es malo porque yo creo que todos tenemos dudas porque pues nadie nacimos sabiendo y mentiría la persona que dijera que ya lo sabe todo y que no tiene dudas de nada. O sea, yo siento que no, no es malo. ¿por qué la gente duda? Bueno, hay una enorme cantidad de problemas porque la gente ha interpretado mal las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Los judíos esperaban a una persona que sería un guerrero y que conquistaría a Roma. Ellos estaban esperando un personaje que no era lo que vino. Jesucristo cuando vino no vino a pelearse contra los romanos, vino para pelearse contra el pecado de la gente, de todo el mundo, sean romanos o sean judíos. Entonces, tenían una idea equivocada y en base a la idea que ellos tenían, o la gente cuando tiene una idea y no corresponde a tu pensamiento de él, pues te rechazan o incluso hasta te agreden. Eso fue lo que le pasó a Jesucristo, que la mayor parte de su tiempo se estuvo lidiando contra la gente para corregirle lo que entendieron mal y para hacerlos entender que él era Dios hecho hombre. No solamente por lo que él dijo, sino porque lo que él hizo. Las cosas que él hizo están registrados eh, de forma cronológica. Hay testimoniales de lo que él hizo. Mucha gente lo vio, o sea, hay evidencias físicas descritas de lo que él hizo. Casi le toman fotografía de estos casos porque bueno, no había fotografía, pero describen todos los sucesos que Jesucristo hizo. Y a pesar de esto, quiso demostrar que él era Dios hecho hombre. Sin embargo, la gente no le creyó. Y si no le creyó como Dios, tampoco le creyó como Salvador, al punto de rechazarlo. Entonces, eso es un enorme problema. Pero ¿por qué la gente pasa con esto? Pues porque la gente no tiene fe.
¿Por qué no tiene fe? Bueno, por un lado están acomplejados porque han escuchado cosas que son mentirosas, que son falsas, pero el problema está que hay muchas cosas que son ciertas que la gente ya no los cree. Y en una de las terribles maneras de juzgar que fue equivocada es que rechazan lo malo, pero también rechazan lo bueno. O, a su vez, aceptan lo malo, pero también aceptan lo bueno. Y también esto pues, resulta en conflicto más adelante. Jesucristo anduvo por la tierra, dice la Biblia que estuvo 40 días en Israel y apareció a muchas personas, a pesar de que la gente, los discípulos en especial, vivían temerosos, estaban aterrados por la muerte de Jesucristo, se reunían en secreto. Ya no era como la última cena, donde se juntaban todos y comían, sino que allí se sentaban y platicaban, pero con muchísimo miedo, y solamente los 10 discípulos estaban ahí, porque no se había presentado la manifestación del Espíritu Santo hasta que llegara el Pentecostés, pero estaban amedrentados. Y uno le preguntaría, ¿les faltaba la fe? Pues bueno, lo que pasa es que la fe es el creer en el Señor o tener una creencia o creer, depositar nuestras necesidades delante de otra persona, este, pero eso no significa que no tengas miedo o no tengas frío o no tengas hambre o no tengas, pues eso no significa que seas como robot. Sabes que yo descanso, yo ya no tengo miedo y te conviertes en robot y ya, pues no importa, eso no es posible. Nosotros seguimos siendo personas que a pesar de que creemos en Jesucristo, pues de todos modos estamos nerviosones, estamos preocupados. Nos platicaba que el día anterior a que Ruti fue operada estaba llorando. Y yo dice, pero es que, ¿qué? Pues es que no tienes fe. No sé si tiene fe, pero está nerviosa, está preocupada. Sabe que Dios la va a sacar adelante, que eso fue lo que pasó. Dios la sacó adelante, la sacó bien, ya se restableció. Pero mientras estás en el problema, estás con angustia y con preocupación. Y muchas personas están en ese problema, bueno, más bien están en una situación de angustia y parecería que esa angustia está opacando la fe. Pero no es así. Hay gente que tiene problemas en sus casas, con su familia, con el dinero, con la enfermedad, este, con la familia, o con vecinos, situaciones que nos están ocurriendo y a veces estamos un poquito angustiados y preocupados, pero eso no significa que no tengamos fe. Sí tenemos fe. ¿Por qué razón? Porque la fe se muestra sobre las cosas que ellos hicieron. En el caso de los apóstoles, ellos dijeron que tenían fe, pero cuando Jesucristo se fue, ellos se siguieron reuniendo para orar, para platicar, para animarse unos a otros. Y la fe entonces se vuelve activa porque no solo vas a tener fe, sino te lleva a obligadamente a que tengas una acción. Y entonces los discípulos se juntaban y platicaban y se animaban. Y en ese momento, aunque estaban juntos los 10, aparece Jesucristo y ellos reconocieron ya las marcas que tienen en sus costados, en sus brazos, en sus manos, en sus pies, y estaban dudando si era él o no. ¿Por qué estaban dudando? Porque ellos cuando lo vieron por última vez, lo vieron diferente. Cuando lo estaban crucificando a Jesucristo, iba todo golpeado, con los ojos hinchados, con la nariz sangrando, con golpes en la cara, con espinas en la cabeza, totalmente desfigurado. A veces nosotros nos quedamos con la última imagen de la persona. Acuérdense de un familiar que hubieran visto antes de morir y se queda con esa imagen. Yo no se acuerda cuando era niño, se acuerda cuando era ya la última imagen que tenga, pues si pudiera que sea, esa es la imagen con la que se queda. Entonces, aquí se estaban imaginando a un Jesucristo golpeado, lleno de sangre, y de repente encuentran un Jesucristo que ya no, que está limpio, pero tiene todavía las manos, las marcas de los clavos en los pies y en las manos, y tienen dudas acerca de que era o no, hasta que Jesucristo les dice, no tengan miedo, yo soy, no se preocupen, yo soy, y habla con ellos y les da palabras del viento. Y después de que Jesucristo se va, llega Tomás, que significa gemelo. Su nombre completo es Judas Tomás Dídimo, así se llama. Es completo, es Judas Tomás Dídimo, así se llama, y significa gemelo. Él tenía un gemelo, y este hombre, al que todos lo identifican como el incrédulo, era una persona que sí tenía la fe, pero cuando le dijeron que Jesucristo se les había presentado, pues él dijo que no creía. Dice, si yo no metiera mis manos en sus heridas, no creería o no creería en lo que me están diciendo. Esto lo califica como, o lo rechaza como uno de sus discípulos, o sea, como que estaba rechazado
por ser un discípulo incrédulo, pero cuando se le presenta de nuevo cuenta el Señor Jesucristo a él, entonces el Señor dice, mete las manos donde están las heridas y comprueba qué es, y le dice, 8 días después, que estaba otra vez sus discípulos, versículo 26, dentro con ellos, Tomás llegó Jesús estando en la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces el Señor les da una lección a todos acerca de la fe, porque efectivamente la fe es creer sin ver, no hasta que ves, entonces ya deja de ser fe, sino porque tú crees sin haber visto, crees lo que Dios dijo o lo que hizo o lo que va a hacer, por lo que Él dijo, aunque tú no lo ves. Se requiere que tengas una determinación para esto. Sin embargo, Tomás, al igual que muchas personas, se preguntaba si era cierto o no era cierto. Y ahí es donde viene el problema. Él no tenía fe. Bueno, sí, sí la tenía. Cuando la persona cuando tiene una duda, puede haber dos cosas. Una es que se aferre a una terquedad o que tenga una duda razonable. Y entonces se pregunte cosas. Cuando Ruth me empezó a compartir acerca de Jesucristo, ella fue la que me llevó a los pies de Cristo y me platicaba acerca de Jesucristo, pues yo tenía muchas dudas. Y para la mala fortuna de mi esposa, ahora mi esposa entonces era mi amiga, ahora mi compañera, sí he sido muy preguntón. O sea, como que a veces exageraba en mis preguntas. Recuerdo que en la escuela a veces decía, ¿quién tiene dudas? Y yo levantaba la mano. ¿Qué duda tienes? Digo, tengo 8 dudas. Dicen, ay, no juegues, ¿cómo 8 dudas? Sí, tengo 8 dudas. A ver, ¿cuál es una de tus dudas? Y empezaba a decir mi pregunta y decían a los demás, ¿quién más tiene dudas? Y nadie levantaba la mano. Y dice, bueno, entonces dame la segunda pregunta que tú tienes. Y le decía, esta es mi segunda pregunta. Dice, bueno, ok, ahora, ¿quién más tiene dudas? Y nadie levantaba la mano, solamente yo. Entonces, como que era aburrido, era molesto que alguien estuviera ahí con tanta pregunta. Y dice, oye, pero siempre está pregunta y pregunte. Pero es que hay dos cosas. Puedes preguntar por molestar a la gente, o preguntas porque realmente quieres saber y necesitas que la respuesta te, eh, te quite la duda. O sea, cuando tú tienes una duda y te la resuelven, entonces ya crees, o sea, sin haberlo visto, ya crees. Aquí tiene que haber una diferencia. La duda tiene que generar en la persona una actitud, pero el tener duda no es pecado. El pecado es mantenerte en la necia a pesar de que estás demostrando una verdad. Jesucristo le mostró a Tomás le dijeron Jesucristo viene resucitado, pero él no creyó. Pero no, yo no lo creo. ¿Hasta qué? Entonces hay veces que la gente pone condiciones. Hasta que no me monta las manos en el costado, en esa parte, entonces voy a creer. Una persona que conocemos hace muchos años tuvo cáncer en la matriz, estuvo muy grave, y entonces, su hermano dijo, si Dios sana a mi hermana, yo me voy a convertir en pastor. Yo voy a ser un pastor. Me voy a dedicar para ser un pastor. Y en milagro sucedió, Dios sanó a esta mujer de cáncer en la matriz y ¿qué creen? Con su hermano, con el que iba a ser pastor. Nunca fue pastor. Ni siquiera fue cristiano. Ni siquiera fue cristiano. No solamente no fue pastor, sino ni cristiano. Entonces, esto es una situación porque él no tenía la fe y se comprometió a algo cuando pues nunca lo hizo. O sea, Dios le pidió una muestra. Él dijo, Tomás, si yo metiera mis manos en sus heridas, creeré. Y después, ¿qué pasó? Sí creyó. Pero este señor o esta persona dijo, si mi hermana se sana, yo voy a ser pastor. Y se sanó y no cumplió su promesa. Entonces, esta duda que tenía no es una duda razonable, sino es una duda necia, una necedad, una terquedad. Así le pasa hoy a muchos jóvenes que empiezan a escuchar algo de Dios y se ponen en la necia y no creen solamente porque no quieren creer, pero no investigan. Pues está la duda de la persona que averigua algo. Dejen platicarles que en el libro de Ben Hur, del que hemos visto películas muy padres,
fue diseñada por una persona que estaba escribiendo en contra del Evangelio, en contra de Jesucristo. Su intención era descalificar a Cristo, pero para eso se puso a estudiar. Y al momento de estar investigando acerca de Jesucristo y lo que era, quería descalificar todo lo que Jesucristo hizo, se encontró con que era real y cayó en los pies de Jesucristo y escribe una obra fantástica de fe en Jesucristo. ¿Por qué surgió? Porque tuvo dudas, pero dudas razonables, dudas pensantes, dudas que después de que fueron satisfechas, hicieron que cambiara su comportamiento y entonces se desarrolló en una fe positiva. Pero tenemos la gente que no cree solamente porque no quiere creer. ¿Pero por qué no quieres creer? Pues porque no quiero creer. Bueno, pues no te puedo obligar, pero pues ¿cuál es la evidencia? ¿O por qué niegas esto? Si te estoy demostrando esto, ¿por qué lo sigues negando? O sea, esa es una necedad. Pero cuando tú investigas o cuando tienes una duda y te pones a averiguar, te metes y preguntas y entonces después de que ya encontraste una verdad, tomas una decisión, pues entonces esa duda sirve para algo positivo. Eso es lo que a veces nosotros nos equivocamos. Algunas personas necesitan dudar antes de creer. Y yo me cualifico como esas personas. Una persona que duda antes de creer. O sea, yo no creo tan a la primera. Mi esposa me platica algo y, bueno, me platicaba antes, ¿no? Ahora ya no es así, pero antes me platicaba alguna cosa y luego quisiera dudar, luego, a ver, déjame checar. ¿No me dices que pasó esto? Pues esto, y esto, y esto, y esto. Yo averiguar. Voy a buscar dónde sacaste esa información. Es que él le dice, a ver, ¿de dónde dice? Si él le dice tal, entonces yo quiero leer, yo quiero checar, quiero corroborar lo que tú me estás diciendo. Y entonces se anotaba en la cita y empezaba a averiguar, a leer, hasta que finalmente ya encontraba que sí, tiene razón. Ahora sí entendí que lo que me estaba diciendo son dudas razonables, pero te tienes que, no, vamos, no lo crees a la primera. También me asombra mucho las personas que llegan les llegan con cienciología o con alguna religión y creen todo en la primera. Digo, pero ¿cómo puede ser? Yo no puedo concebir que una persona que acaba de llegar al Salón de Reina, que son los testigos de Jehová, en 2 semanas ya están predicando en las casas. Digo, pero ¿cómo lo hicieron? Yo tengo años aquí, no luego que los hermanos vayan y compartan ni siquiera el de la esquina. Y estos en 2 semanas ya están tocando las puertas semana por todos lados. Están en el metro, por arriba y por abajo, por todos. ¿Cómo le hacen? O sea, ¿qué les enseñan? ¿O cómo les enseñan cosas? ¿Cómo puede ser que les enseñen de tal manera que los motivan a que hagan cosas y no saben nada? Porque tú les practicas, bueno, ¿qué significa esto? Ah, no se deja preguntarle a mi instructor, a alguien que sepa más, pero por lo pronto fueron y compartieron y entienden 2 semanas yendo a la iglesia. Digo, impresionante. ¿Cómo fue esto? Pues porque les desarrollaron una fe que no tiene base, pero finalmente es una fe. No te va a llevar al cielo, pero finalmente es una fe. Nosotros tenemos una fe que sí te lleva al cielo, pero si no la ponemos en acción, podemos no ir al cielo. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo, pero ponerla en acción. Si no, esta fe es nula. Necesita no solamente conocimiento, sino la práctica, el ejercicio de creerlo y de hacer que la gente crea. Si necesitamos dudar antes de creer, sí, es bueno hacer esto. No creerlo todo a la primera. No es porque te digo yo que esto es así, pues sí, ya es que el pastor me dijo, no, pero investiga, averigua, a ver, métete. Eh, vamos, no es un pleito, no se trata de luchar contra el pastor o contra la pastora, no, se trata de que corrobores lo que se dice. No me acuerdo quién, sí, me acuerdo que estaba diciendo que las cosas que se enseñaban en la palabra, en la iglesia, las citas que se tenían, llegaban a su casa, se juntaban en su casa y todos venían a leer todas las citas otra vez, todas completas. Si fueron 5 citas, se van a leer otra vez para practicar sobre lo que se leyó. O sea, si ya lo escuchamos, nos dijeron los pastores esto, pero ahora queremos corroborar que lo que nos dijeron es cierto. Órale, que pues, parecería como que son incrédulos, pero no. Lo que pasa es que se metieron a corroborar que lo que se dijeron, lo que se les dijo, sí estaba siendo cierto. Es una duda razonable. Y entonces la fe crece. Cuando la gente no se esfuerza en nada y lo cree todo, es una duda que no está fundamentada y esto te va a llegar a que tengas una tragedia. Así que no hagamos de nuestra fe una terquedad. Los jóvenes hoy en día se vuelven tercos, no quieren escuchar de Dios solamente porque son tercos, pero no averiguan. Esa es la flojera de no investigar. Ahora tenemos elementos para investigar como no se tenían antes. Tenemos internet, tenemos una variedad de medios para poderlos buscar
de analizar y ver, comparar ideas de una persona o de otra. Tenemos forma de lograrlo sin que lleguemos a hacer esa parte de necesidad crónica, que nada más porque sí, te aferras a algo, porque esa falta de fe realmente daña el comportamiento de una persona. Una duda razonable profundiza en la fe. Nosotros nos dicen algo y te investigas, te pones a investigar, te pones a investigar, entonces estás escarbando hasta que logras encontrar el pozo de la fe y empiezas a lograr ahora sí algo sólido para tu vida. Yo podría decirles que después de este tiempo, difícilmente vendría alguien en mi vida y me haga pensar diferente. ¿Por qué? Pues porque te has fundamentado en la fe, te has buscado, te has investigado, te has metido. Pues no es tan fácil. Es increíble cómo hay personas que tienen años en la iglesia y de repente ya los ves en la iglesia católica como monaguillos. Dices, ¿cómo fue? Sí, ahora es monaguillo o está ahí prendiendo velas pero bendito. Lleva el santo por las calles. Lleva el santo por las calles y con un... No, no quiero ni verlo. Pues esto es vergonzoso, pero ¿cómo pudo ser? Si aquí hasta en la iglesia lloraba y te quería mucho y de repente ves que esto, todo lo contrario. ¿Qué pasó aquí? Pues es que es una fe sin fundamento, una fe terca. Tomás tenía duda, pero una duda razonable. Una vez que se le demostró que sí era Jesucristo, él creyó. Y lo podemos ver porque no solamente estuvo con Jesucristo cuando él estuvo en la tierra, sino lo que él hizo después. Este hombre anduvo por todas partes, llegó hasta Roma para compartir en toda Asia, estuvo en África, finalmente murió en la India. Hasta allá fue a compartir. Un hombre que trabajó fuertísimo enseñando la palabra, escribió muchos libros, hay muchas, pues ahora nos habla acerca de la imagen de Tomás, ¿no? Santo Tomás ahí en el Vaticano, y se habla de mucho de él, pero no se le veía como el hombre incrédulo, sino como el hombre creyente, el hombre de fe, el hombre que interpuso sus capacidades al esfuerzo de seguir compartiendo la palabra en todos lados. Y esto es una fe que inició de algo, con duda. ¿Tuvo duda en un principio? Sí. Vamos, cuando Ruth empezó a compartir la palabra, yo como que no arrancaba, no estaba tan fácil. Y me decía cosas y yo, pero tantito, averiguo, déjame checar de qué se trata porque quiero saber bien. Y después, ya, oye, esto no entendí, ok, y ya me explicaba. Pero después de que ya vas aprendiendo, entonces te vas creyendo más, vas confiando más en lo que se está enseñando. Y eso son cosas razonables que te llevan a que tengas una formación y cambio. Eso me deja pensar que muchas personas van a la iglesia, escuchan de Dios, pero no se preguntan nada, no se cuestionan nada, no se esfuerzan ni nada. Lo que les dicen, lo creen. Y si les dice, el pastor les dice cosas que son correctas, las creen, pero si les dice cosas que están incorrectas, también las creen. Y eso es una tragedia. Ahí es donde tenemos que mostrar a la gente que tiene que cambiar. La duda puede usarse para plantear una buena pregunta y que esa pregunta o esa respuesta sea una condicionante para que me cambie, para que me motive, para que tenga yo una condicionante permanente de una convicción genuina. Ahora sí ya sé cómo está la cosa. Dejen platicarles cómo es la duda. El tener duda es como cuando levantas un pie. Ustedes no sé si han jugado así. De repente están en los dos pies, levantan un pie, se han dicho, cuando levantan un pie, pero cuando lo bajan no sabes si lo va a poner adelante o si lo va a poner atrás. La duda es cuando estás hacia adelante, levantas el pie y o va hacia adelante o hacia atrás. De todos modos va a aterrizar el pie, adelante o hacia atrás. ¿Qué es esto? La duda es como tener el pie en alto y no va a haber acción hasta que el pie baja, o avanza o retrocede. Nosotros tenemos que tener siempre la duda, pero para avanzar. Esto que te preguntas es para avanzar. Entonces, nosotros en la casa, aquí en la casa, este, constantemente nos preguntamos muchas cosas. Yo le pregunto a Ruth, oye, ¿qué opinas de acerca de este pasaje, o de esa cita, o de este comportamiento? O ya ahorita también me dejó su Biblia, me estaba haciendo unas preguntas también. No, le pasamos preguntándonos cosas. No es un debate, quién sabe más, no, son preguntas que ella me hace o que yo le hago a ella. Y nos hacemos de forma constante, y no con el fin de demostrar quién sabe más o quién sabe menos. No se trata de que
aterricemos una idea y esto nos lleva a que tengamos un conocimiento, un crecimiento. Eso es lo que finalmente buscamos, que nuestra fe tenga un fundamento. Porque la pregunta que me haga mi esposa o Ruthie, a rato me la va a preguntar cualquiera de ustedes, o en la calle me la va a preguntar cualquier persona. Y si yo no me preparé antes, no voy a saber qué contestar. Tengo que tener una certeza de lo que estoy manejando. Entonces, Tomás viajó fuera del Imperio Romano, predicó el Evangelio en Timacalán, al sur de la India, en el año 52, o sea, sus reliquias se fueron llevadas a Italia, pero este hombre hizo una de cosas extraordinarias. Si alguien fue muy activo, fue Tomás. Y entonces ya le quitamos en la parte de Tomás el incrédulo, porque realmente sí fue crédulo. O sea, fue incrédulo en un principio, como tal vez tú y yo lo hemos sido en un principio, pero luego fue crédulo porque se demostró con sus hechos que realmente lo que se le enseñó estaba fundamentada en una fe sólida que le llevó a actuar toda su vida y murió por esta fe. Eso es lo que yo quiero enseñarles. A veces tenemos que quitarles un poquito los membretes a la gente, Tomás el incrédulo. No, no era el incrédulo, era el preguntón tal vez, pero que eso no significa que no quiera aprender, sino que quiere aprender, quiere saber y quiere estar firme en lo que le está pidiendo. Eso creo. No sé ustedes qué piensan. Yo les bendiga, pasen buena noche. Nos vemos mañana.